Amigos de P1 Autos, bienvenidos. Un programa que empieza de una forma distinta. Estamos en Panamericana, hacia el norte la ciudad de Zárate, hacia el sur la ciudad de Buenos Aires. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar de dos aspectos distintos a los de todos los programas. No vamos a hablar de un auto en particular, no vamos a hablar de autos chinos, no vamos a hablar de autos eléctricos o híbridos, ni siquiera de importados. Vamos a hablar de dos aspectos que tienen directa relación con el mundo del auto. El primero, cómo se fabrica un auto. Para eso fuimos a la fábrica de Zárate, hacia allá, para ver cómo se producen la Hilux y la Toyota SW4 por invitación de Toyota. Fue una experiencia extraordinaria que veremos en la segunda parte del programa de hoy. La otra mitad del programa estará dedicada desde el comienzo a averiguar cómo manejan los argentinos. Y por eso estamos en Panamericana, porque aquí podemos apreciar muchísimas faltas de tránsito, desde la velocidad, la distancia con el auto delante, los camiones circulando más allá del segundo carril de la derecha hacia la izquierda y tantas cosas como incluso la letra E, la famosa letra E que está con un rombo en el carril central de una autopista y que muy poca gente conoce. Para eso citamos a nuestro estudio a un experto, una de las personas que más sabe de seguridad vial y de ley de tránsito en Argentina, Fabián Pons. Y de esa forma vamos a tratar de involucrarnos un poco más en la problemática de la seguridad vial, del tránsito en la República Argentina. ¿Sabemos manejar los argentinos o creemos que sabemos manejar? Tomen nota, lápiz y papel, porque probablemente en el programa de hoy se enteren que muchas cosas que ustedes creían que era de una manera, era de otra. Empezamos P1 Autos de hoy, desde Panamericana, para hablar de seguridad vial, de tránsito y para ir a Zárate a ver cómo se fabrican Toyota Hilux y Toyota SW4. Bienvenidos a P1 Autos. El mundo del auto no es solamente los autos en sí mismos, es también manejar los autos, conocer las leyes de tránsito. Y para eso invitamos a Fabián Pons, el director, el creador de OVILAM, Observatorio Vial Latinoamericano, para empezar a hablar sobre esto de cómo manejan los argentinos. ¿Manejamos bien? ¿Conducimos bien? Fabián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? La verdad que es una interesante pregunta. Antes decíamos que manejábamos bien la máquina y mal el tránsito. Okay. Hoy diría que manejamos mal las dos cosas. Okay. Los vehículos fueron cambiando en gran medida. Algo muy sencillo. Con el advenimiento del ABS, estoy hablando del año 2014, nadie nos enseñó a frenar con un auto que tiene ABS. Nadie nos explicó que hay sistemas subsidiarios como el BAS, reforzadores de fuerzas de frenado. Hay un montón de cuestiones que se incorporaron como tecnología, pero no nos enseñaron a utilizarlo. Y por otro lado, ante la laxitud en el otorgamiento de la licencia de conducir, más gente se anima a andar en auto sin tener los conocimientos mínimos. No es solo el auto, mucho peor es con la moto. Y por otro lado está el conocimiento de la ley. No tenemos educación vial por más que la ley lo prevé, no hay un trabajo de concientización serio de segundo, tercero o cuarto nivel, no hay una exigencia a la hora de otorgar la licencia de conducir, pero todo eso está marcado por un sistema muy complicado de legislación del tránsito. Ajá. Un sistema federal donde el máximo eslabón de esa cadena son los municipios, después vienen las provincias y por último viene la nación. Cuando decís el máximo quiere decir que la última palabra la tiene el municipio. Obviamente, es el sistema, o sea, es el elemento más importante del sistema porque es en definitiva quien te otorga la licencia de conducir. Claro. Y puede generar disposiciones que contradicen a la ley nacional, a la ley provincial y dentro de ese municipio rige lo que dice el Consejo Deliberante o el Intendente. Entonces, ese sistema es muy complicado, hace que no tengamos comunes denominadores en lo que es el tránsito desde niveles de alcoholemia, velocidades máximas, prioridades de paso, o sea, cosas importantes. Entonces, se complica mucho todo el sistema, se podría simplificar muy fácilmente. Complica la comprensión, porque obviamente. Uno tiene que estar pensando, voy a Córdoba, paso por tal lugar, las normas de tránsito ahí son tal y tal. No corresponde, ¿no? Y además, si vos cometés una infracción, porque en tu lugar donde vos vivís es distinto, y vos le decís al juez local, mire, yo vivo en tal lado y esto es distinto,
La respuesta generalmente es, mire, yo no lo invité a venir. Usted vino. Si usted vino, tendría que conocer cuáles son las normativas del lugar. ¿Es, por ejemplo, lo que pasa en Córdoba con las DRL o pasaba? Pasaba con los DRL, por ejemplo. DRL es la luz diurna, la luz diurna obligatoria que se prende en los autos modernos sola. Que también sigue teniendo bastantes grises dentro de Córdoba, porque, bueno, si hay mal tiempo no se lo permite, pero definime mal tiempo, ¿no es cierto? Claro. ¿Un poco nublado o no tan nublado? Claro. ¿Cuánto de neblina tiene que haber para que sea considerado mal tiempo? Bueno, todo ese tipo de cuestiones generan grises que lo complican muchísimo. Entonces, sí, pero es muy fácil. ¿Por qué no unificamos el criterio legal? Era la pregunta que seguía. Ninguna provincia quiere largar la torta. O sea, es una fuente de recaudación muy importante. Y para los municipios, o las licencias. De todo. Claro. De todo. Vos podés decir, bueno, puedo seguir participando a las provincias y a los municipios, dejando que sigan haciendo los exámenes, pero bajo un estándar común. Claro. Sería muy criterioso. Bueno, no se hace. Entonces, todo eso hace que se complique, que manejemos mal, que operemos mal el vehículo también. Y el tema que sigue, y me imagino que es lo que vamos a hablar, es cómo revertimos todo esto. Es que es la pregunta, ¿cómo se arregla este desastre? A ver... ¿Cuántos años hace que esto se está deteriorando, digamos? ¿Cuándo fue el mejor momento de la seguridad vial o la educación vial de Argentina? ¿Hay una referencia? Sinceramente, yo hace 32 años que trabajo en esto y nunca lo vi mejorar. Siempre lo vi empeorar. O sea, por ahí fue mejor antes. En algunas cosas fue mejor antes en el tema de, por ejemplo, el control dinámico. Yo cuando era chico había el famoso zorro gris. Entonces, como mucha gente decía, sí, pero te coimea, entonces lo sacamos. En vez de solucionar el tema de corrupción, lo que hicimos fue... problema. Sacamos, claro. Entonces, no es la solución esa. Venimos de mal en peor en muchas cuestiones. Tuvimos un crecimiento muy importante del parque motociclístico, que es muy peligrosa de por sí la moto, mal operada es mucho peor y sin controles ni te cuento. Entonces, hoy tenemos provincias donde ya más del 70% de los muertos en siniestros viales son motociclistas. Entonces, bueno, te tendrías que enfocar en eso, por ejemplo. Ahora, si uno se pusiera a filosofar un poco y decís, ¿por dónde arrancaría? Y yo arrancaría por los cimientos. ¿Cuál es? Hacer una ley única de tránsito que rija para todo el país, bien, que pueda tener un pequeño 2% de libertades por cuestiones climatológicas o geográficas. Locales de determinadas regiones. Nada más. Nada más. Entonces yo digo, bueno, construyamos sobre una ley igual para todos. Ahora, después para construir sobre la ley tiene que hacerlo gente que sepa, gente que esté ayornada con la parte técnica de los vehículos, gente que esté ayornada con lo que se viene desde un auto eléctrico, un híbrido o un UTV o un cuatriciclo. O los autónomos que vendrán en algún momento. Exactamente. Entonces tiene que haber una previsibilidad por lo menos a 10 años vista. Bien. Nuestra ley de tránsito tiene 32 años, o sea, es muy vetusta. ¿Lo que se actualizó el año pasado no fue suficiente? Son parchecitos, sí, son parchecitos y aparte hay otra cuestión. Esos parches los determinó el gobierno nacional, que no tiene ninguna injerencia en las leyes provinciales, bueno, y menos las disposiciones municipales. Sí, pero entonces, ¿cómo haces una ley única que todos respeten si las provincias son autónomas y tienen derecho a decir yo no me adhiero? Ahí está, hoy no se puede. Por eso decía que yo empezaría por el cimiento, que una ley que si nos equivocamos nos vamos todos mal. Entonces cuando corregimos todo para bien. Pero no que uno va para un lado o otro va para otro. ¿Por qué unos tienen una velocidad, otros tienen otras? Claro. ¿Por qué diferencias en las prioridades de paso? ¿Por qué diferencias en las edades para transportar a un menor? ¿Por qué diferencias en la alcoholemia? ¿Por qué? ¿Por qué en Mendoza no podés andar con ojotas y en otros lugares del país sí? O en Mendoza no podés tomar mate en el auto, que hay que ver cómo lo miden, ¿no? Claro, pero claro. Te van a multar si te ven con el mate. Exacto. Entonces, yo partiría de eso como primera medida. Pero esas leyes las tiene que hacer gente idónea, como te decía. Claro. Y después planificar a corto, mediano y largo plazo, que también lo tiene que hacer gente idónea. ¿Hay gente idónea? Hay. No abunda, pero hay. Okay. El problema es que no están en los puestos de decisión. Obviamente no los quieren. ¿Por qué? Porque cuando todo está mal, si alguien destaca, deja en evidencia al mediocre. Totalmente. Entonces, en este reino de la mediocridad, cuanto peor, mejor. Entonces, no tenemos funcionarios a nivel nacional, provincial y municipal que den el piné, claro, para poder hacer esas transformaciones. Esas transformaciones de corto, mediano y largo plazo se tienen que sostener en el tiempo. Por lo tanto, ¿qué necesito? Que sea política de Estado. Claro. Si yo no centralizo, no de un gobierno. Claro.
Si yo no centralizo esa política de Estado y lo dejo al libre albedrío de 24 gobernadores y de 2.300 intendentes, siempre va a haber algún díscolo. O sea, nunca lo voy a poder unificar. Entonces, partiría de hacer esas muy buenas planificaciones, trabajando muy fuerte en educación, tomaría a los mejores pedagogos que encontrara y le enseñaría seguridad vial. Okay. No especialistas en seguridad vial que se dediquen a la pedagogía. Es mucho más difícil. Al revés, busca un buen pedagogo y enseñale seguridad vial. Es decir, enseña esto. Claro. Bien. Trabajaría en sistemas de concientización, como te decía, segundo, tercero, cuarto nivel. No, ponerte casco salvavidas. Explícale qué pasa con una cabeza que se rompe. Explícale cuál es el proceso de desalcoholización. Bien. O sea, trabajar en esa concientización. Modificaría de raíz los sistemas de control. Hoy tenemos controles básicamente electrónicos y estáticos. Claro. ¿Podemos tener controles dinámicos y electrónicos? Sí, los podemos tener. ¿Son buenos? Sí. Pero si no tenemos a la autoridad de control en la calle, en las rutas, donde está el problema, viendo lo mismo que vemos vos y yo, la autoridad de control no está. Y lo más terrible es que vos podés decir, bueno, puede ser una cuestión presupuestaria. No. O ni. Pero cuando vos le decís, mira, acá tengo el estudio hecho y acá está la solución, te dicen, bueno, gracias y duerme en un estante, porque no se aplica. No. Porque ¿No hay interés? No. No. Hay ganas de salir en la foto, claro, ganas de hacer anuncios, pero cuando vos vas al resultado, a lo que vamos es, si vos tenés un programa de televisión y no lo mira nadie, y muy probablemente no tengas más un programa de televisión en poco tiempo, o podés tener algo de nicho, algo muy especializado. Acá cuando el funcionario no da resultados, no pasa nada. Claro. O sea, no lo juzgan por los resultados obtenidos. Y siempre está él, y bueno, tal la provincia no adhirió, y bueno, es esto, y bueno, ¿qué querés con la gente? Y bueno, la gente está muy nerviosa. Entonces siempre hay una excusa, pero nunca está el resultado. Entonces, ¿qué pasa después? Tenemos estadísticas, son pésimas. Pésimas en calidad y pésimas en cantidad. Tuvimos hace poco tiempo atrás una estúpida ley de alcoholemia cero, porque hay que ser muy bruto para haber hecho una ley de alcoholemia cero, pero más allá de eso, todos los funcionarios que hablaron y dieron porcentajes y cantidades, no hay una sola estadística que hable de alcoholemia. No hay ningún estudio hecho de alcoholemia. Entonces, si no tengo buenas estadísticas, no voy a poder solucionar todo eso. ¿Por qué fue estúpida la ley de alcohol cero? Porque todo el mundo tiene leyes de alcohol cero. Todo lo que termina en cero es una utopía. Yo persigo la utopía de que nadie maneje bajo los efectos del alcohol. Entonces, genero un marco en el cual voy a tener que trabajar en educación, en concientización, en control, en sanción. O sea, yo me pongo un objetivo utópico al cual voy a perseguir. Eso está muy bien y lo tiene la mayor parte del mundo. Nosotros hicimos una ley de alcoholemia. Alcoholemia quiere decir concentración de alcohol en sangre. Es una medida. Bien. Como medida, una medida se estipula por tres magnitudes. Un valor nominal, el numerito, la unidad de medida y el margen de tolerancia. Yo no puedo hacer una ley sin establecer un margen de tolerancia. ¿Por qué? Porque el INTI cuando calibra los aparatos te dice, mira, para mí está bien cuando tiene un error de 0,041, pero en teoría de errores, es una suma algebraica de errores. O sea, el margen sería por los instrumentos, ¿no? Obviamente. Por la gente. Obviamente. Que tengas un gramo de... No, Suecia, por ejemplo, el país más avanzado del mundo en seguridad vial, dijo, yo quiero que nadie maneje bajo los efectos del alcohol. Entonces alguien le sopló al oído diciéndole, mirá que el sistema de medición tiene errores. Dijeron, hagamos un estudio de nuestros alcoholímetros, de nuestros sistemas de calibración, de nuestros periodos de recalibración. Y dijeron, bueno, vamos a establecer 0,2 gramos de alcohol por litro de sangre de tolerancia. ¿Para quién? Para todos. Profesionales, particulares, principiantes, todo. ¿Por qué? Porque no es un problema de la persona, es un problema del sistema de medición. Acá lo obviaron. Okay. Entonces, ayer mismo me estaba llamando una persona amiga y dice, tengo una persona que la pararon en Dolores y le están queriendo hacer una multa porque le da 0,01. Okay. ¿Está? No 0,1, 0,01. Eso es un error del instrumento. Obviamente. Entonces, vos decís... No un error, es la tolerancia natural. Es la tolerancia natural. Entonces vos decís, la persona puede estar completamente sobria, no haber ingerido una gota de alcohol y te puede dar 0,2, sí. Y te cobran 800.000 pesos de multa. Claro. Entonces vos decís, ¿por qué no lo hacemos bien? Ya que vamos a modificar la ley, hagámoslo bien. Y yo entiendo la ignorancia, yo ignoro sobre biología, pero cuando a una persona le explicás todo esto, claro, e insiste en el error, ya es necio.
¿Y no es recaudatorio entonces? Obviamente, obviamente. Es extorsivo, es recaudatorio. Entonces te dicen, cero es cero y es la mejor forma de comunicar. No somos tontos. Explícamelo que hay un margen de tolerancia, que no se puede jugar con ese margen de tolerancia porque es por los supuestos errores. Si vos te querés jugar el tute de decir, me voy a tomar media copita de vino a ver si caigo en ese 0,2 y que el sistema estuviera perfecto, y estás jugando con fuego. Entonces, tu responsabilidad como persona adulta que se sienta delante de un volante. Obviamente. Ahora, cuando vamos a estudiar los siniestros graves, el único estudio más o menos valedero fue el que hizo la Ciudad de Buenos Aires 2015, 2016, 2017. Encontró que en la mitad de los siniestros mortales no se había hecho control de alcoholemia, ni aún post-mortem. No se había hecho, ni aún post-mortem. O sea, nadie sabía en qué estado había ocurrido de las personas. Nadie hizo el control de alcoholemia, por más que hubiese víctimas fatales. Y en el 50% que sí se hizo, en ninguno de los casos hubo alcoholemias que fueran menores a 0,5. Todas fueron de 0,5 para arriba. Okay. Uruguay hizo un muy buen estudio y analizaron 25.000 siniestros viales. Hicieron controles de alcoholemia a los 25.000 siniestros viales. Encontraron que solo el 0,9% de la gente que sufrió el siniestro estaba entre 0 y 0,3. Ahora, claro, vos podías tener 0,2 y vos estabas parado en un semáforo y te chocaron de atrás. O sea, no quiere decir que vos hayas sido el responsable. Entonces decís, bueno, eso es despreciable. Mantengamos el 0,3 que tenía Uruguay. No, lo bajaron a 0. ¿Qué hicieron con eso? Consiguieron el efecto contrario, que es un estudio que acaban de hacer en España, analizando lo que está haciendo la DGT, que está haciendo mal la DGT, de cómo incentiva investigaciones no del todo santas para poder seguir recaudando y justificando. Y es el hecho de que si yo me puedo administrar ese 0,3 o ese 0,5 y yo sé que tomo media copita y estoy dentro de la tolerancia, pero soy una persona responsable y lo hago, si ahora me pusiste 0, mira, tomar una copita, 2, 3 o 5, me da lo mismo. Si total me vas a hacer la multa lo mismo. Claro. Entonces me salgo. El efecto contrario. Genero el efecto contrario. Y eso, el ex ministro de Salud de Uruguay dijo, conseguimos el efecto contrario, y se reía cuando lo contaba. Decía, fue un compromiso político de Tabaré Vázquez. Bien. Vi el reportaje que le hicieron y sinceramente no sirve para nada. Y de hecho, Córdoba, que fue la primera provincia que puso alcoholemia cero, si vemos las cifras siniestrales, no mejoraron. Ahora cuando le preguntas, ¿y cómo fue el efecto del control de la alcoholemia? No lo tienen porque no tienen estadísticas. Entonces todo lo que te puedan decir no es cierto o por lo menos no es demostrable. Qué macana, porque entonces nadie está pensando en mejorar la seguridad vial. Seriamente no. Todo el mundo va a declamar que sí. Fíjate que todos los marzos se publican en la mayor parte de las provincias. Vamos a empezar las capacitaciones de seguridad vial en las escuelas. Anda en septiembre. Y fíjate qué se hizo. Nosotros damos capacitaciones y le preguntamos a la gente, ¿quién de ustedes tuvo alguna clase de educación vial? Grillitos. Nadie tuvo. Entonces la ley lo estipula, pero si no se cumple, y ahí está el tema, si no se cumple la ley por parte del funcionario, del que sea, municipal, provincial o nacional, ¿qué pasa? Nada. Eso es la disparidad que hay, que molesta mucho también al usuario. Bueno, y el usuario padece cosas, más allá de las infracciones que uno pueda cometer, sí, las que uno puede padecer, como por ejemplo, te voy a tirar 3. Ir autos por el carril izquierdo en una multivía, 3, 4 manos, van en el carril izquierdo y el carril rápido termina siendo el derecho, por supuesto en infracción, sin duda, porque es el que está libre. Sin duda. Camiones que andan en la tercera, cuarta, quinta vía, y vos decís, pero no era que tenían que ir contra la derecha. La primera y la segunda. Ciclistas en la ciclovía que vienen por la contramano y son los dueños de la calle. Y vos mirás, llegás a la esquina como un conductor, mirás para el lado que viene el tránsito, no viene nadie, y cuando avanzaste en una bicicleta acá. Sí. O ciclistas en las autopistas. Bueno, tal cual. Domingo a la mañana Panamericana, la cantidad de ciclistas que van en yunta, todos juntos a una bicicleteada. Hay datos que son muy concretos y vos decís, ¿por dónde arrancamos? ¿Vos querés arrancar en chico, sin muchos estudios y sin equivocarte? Decir, mira, tengo un presupuesto muy acotado. Vamos a suponer que yo fuera el director de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires. Tengo un presupuesto acotado, quiero generar mucho con poco. Bien. El 70% de los choques en la Ciudad de Buenos Aires se generan en esquinas. Para que haya un choque en una esquina, necesariamente uno de los dos no respetó la prioridad de paso. Totalmente. Por más que sea una vía semaforizada, no semaforizada, como vos quieras, uno de los dos no respetó la prioridad de paso. ¿Qué pasa si ponemos todos los cañones apuntados a un solo tema, que es educar sobre la prioridad de paso, concientizar, controlar, sancionar, poner a los jueces de falta al tanto de todo esto, y nos ponemos fuerte con eso?
3 años, 4 años, que se haga cultura. Claro. La cultura necesita como mínimo 5 años de insistir en el tema. Buen dato. Entonces, 5 años nos ponemos con eso y en los 5 años conseguimos mejorar solo el 50%. Tenemos el 35% menos de choques. Claro. ¿Sabes lo que significa eso a nivel vidas, a nivel lesiones, a nivel costos, a nivel tiempos, a nivel deterioro del parque vial? Es impresionante. Ese dato del 70%, ¿sabés quién lo dio? ¿Quién? El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Mira. O sea, ellos saben cómo es. ¿Por qué no lo haces? Un funcionario de altísimo rango en su momento me dijo, pero eso es difícil. Y lo fácil ya está hecho, lógico, te tenés que poner a trabajar. Entonces, esas cuestiones son las que decís, che, ¿sabés cómo es? Tenés las herramientas, ¿por qué no lo haces? Tiene que ser política de Estado, definitivamente. ¿Está? Hay ejemplos a nivel internacional, Antanas Mockus en Bogotá, por ejemplo, que fue un sociólogo, 2 veces intendente sería de Bogotá, después se candidateó a presidente y hizo muchas de estas soluciones muy innovadoras y tuvo resultados buenísimos. O sea, con solo leer y copiar ejemplos, podés hacerlo. Si crees que podés y si crees que no podés, estás en lo cierto. Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto. Años de experiencia. Miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. cbmauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. Vos me dijiste hace un tiempo que había un experimento, creo que era en Concepción del Uruguay, vos me dirás, en el que se midió cómo por una campaña para determinado punto, uso del casco en moto creo que era, se mejoraron los recursos de los hospitales públicos, que eran los que recibían todos los heridos de accidentes y gastaban dinerales en atenderlos. Sin duda. ¿Me contás cómo fue? Porque creo que ese tipo de muestras son las que a lo mejor tenemos que usar de ejemplos para que se entienda dónde está el beneficio. Yo trabajaba en otra empresa, en CESBI, y en su momento habíamos ido a un organismo mundial que se llama ARCAR, que agrupa los 25 centros de experimentación del mundo, y habíamos escuchado a los suecos hablar de un proyecto, un plan que estaban ejecutando que se llamaba Plan de Saneamiento Vial por Células de Contagio. Okay. Entonces lo que hacían era trabajar a nivel municipal, pero no en todos los municipios, ni siquiera en municipios vecinos, sino en municipios aislados para que los del medio se contagiaran. ¿Y qué hacían? Hacían un muy buen trabajo de diagnóstico. ¿Para qué? Para arranquear los problemas. No me sirve de nada arrancar por el problema 125. Arranco por el primero 1, 2, 3. Entonces atacaban el primer problema durante el primer año. Okay. ¿Con qué? Poniéndole todos, nombrando responsables de distintos sectores, porque haces cómplice, en el buen sentido, a toda la población y a todas las personas que tienen injerencia, desde el intendente, el director de tránsito, la policía, el cuerpo vial, las escuelas. Todos los actores. Todos los actores. Y elegís el primer tema. En ese caso fue la moto era el problema. Okay. Y de eso se dividió en 6 subtemas. El uso de casco, la multiplicidad de usuarios, el manejo temerario, 6 cuestiones. Temáticas de la moto. Claro. Ahora, eso se sigue el análisis mes a mes. Y vos ves la evolución mes a mes. Y el encargado de dar los resultados es ni más ni menos que el director del hospital. ¿Por qué? Porque él es el que los padece. Es el que tiene la estadística en su poder. Entonces, cuando hicimos el análisis, habíamos encontrado, si mal no me equivoco, que el 8% de la gente usaba casco. Entonces dijimos, no, eso tiene que ser el 80%. Y yo me acuerdo que estaba muy frustrado, porque después de un año creo que habíamos llegado al 38%, por más que habíamos hecho lo que habíamos hecho. Y yo estaba mal por el resultado y el director del hospital estaba exultante.
Mirá. Decía, es increíble lo que hemos bajado los costos. Y a nivel hospitalario se sabe muy bien cuánto cuesta un siniestrado grave que va a terapia intensiva, uno medio y uno leve. Entonces, es fácil sacar la cuenta. Es cuantificable. Es cuantificable y decís, ¿cuánta plata nos ahorramos? Y me acuerdo que en ese momento se había ahorrado en un año, te estoy hablando de hace 15 años atrás, se habían ahorrado 4,5 millones de pesos. Era una fortuna. Que me acuerdo que en su momento se estaba construyendo el autódromo de Concepción del Uruguay y el gobernador dijo, bueno, ya que tienen ese ahorro, aplíquenlo ahí. Esa plata no se gastó en salud pública, claro, porque podemos usarla para otro era un hospital provincial, entonces se puede hacer. O sea que ahorros se pueden generar y mucho, y te vas enfocando en temas. Entonces, ¿qué pasa? El segundo año agarrás el segundo tema en prioridad, el tercer tema en prioridad. Pero ya quedó instalado. El primero, seguís trabajándolo, pero ya se va haciendo costumbre. La teoría de los suecos que se comprueba es que después de 5 años, el primer punto ya se hizo cultura. Entonces es un programa de 5 años, pero tiene una cola larga de 10. De 10. ¿Está? Hasta que el último llegue a los... ¿Cuál es el tema? Los intendentes cambian cada 4 años, o sea que tenés 2 periodos y medio. Entonces tenés que tener una política de Estado para que eso se mantenga. ¿Hay municipios que hicieron eso bien? Por lo menos que sostuvieron una política de Estado. Sí. La Prida, América, en Provincia de Buenos Aires, lo hicieron. Vos decís, pero mirá, yo lo hubiese hecho así. No importa, lo hicieron. Okay. O sea, hay trabajo, pero hay trabajo sostenido. Y si me equivoco, cambio. Pero no estoy como una veleta yendo de un lado para el otro constantemente. Bueno, repasamos rápido algunas comunes faltas a la seguridad vial o a las normas de tránsito. Lo que decíamos de la autopista. ¿Por qué van por el carril izquierdo, aún yendo a 130, que es la máxima, y se quedan ahí? ¿Está bien? ¿Está mal? A ver, si vamos a la ley de tránsito, a la ley nacional de tránsito, dice que en una vía multicarril, el carril izquierdo es para generar la maniobra de adelantamiento o para circular a la velocidad máxima permitida por la vía. Bien. Por lo tanto, si la velocidad máxima es 130 km por hora y yo me quedo en el carril a 130 km por hora, no estoy incumpliendo la ley, estoy dentro de lo que dice la ley, porque teóricamente nadie me puede pasar a mayor velocidad. Ahora, ¿me conviene? Por una cuestión de manejo defensivo, ¿me conviene? No, no te conviene. Ponete en el carril de al lado, más a la derecha, y liberá ese carril. Vos no sabés si puede venir alguien en emergencia, vas a manejar más relajado, decís, pero yo no vengo a menos de 130, sigo a 130 por un carril más a la derecha. La velocidad es de la vía, no del carril. Claro. Otro error que tenemos también. Entonces, cuando dice 130, 120, eso es nada más 90, que ilustrativo. Es nada más que ilustrativo. No es que en este se puede ir máximo a 90. No. A ver, si yo tengo una autopista vacía, sí, estoy yo solo, no hay nadie. La ley dice que tienen que circular de menor velocidad a mayor velocidad, de derecha a izquierda. Si yo no tengo a nadie y voy a 130 kilómetros por la derecha, ¿cuál es el problema? Ninguno. Bien. ¿Yo estoy incumpliendo algo? No, nada. Lo que pasa es que te dicen, los vehículos pesados solo pueden ocupar el primer y segundo carril. No van a ir a 130, por lo tanto vos a 130 estás en infracción. Exactamente. Porque lo estás pasando por donde no corresponde, por la derecha. Yo el otro día vine desde General Rodríguez hasta Ramos Mejía con un camión que venía por la mano rápida. Bueno. ¿Está? Es frecuente. No se corrió nunca, nunca. Ahora, y no sé qué supone que los choferes tienen la calificación de licencia profesional y deberían ser los que más saben las normas de tránsito. Claro, ¿cuál es la Porque diferencia? se hizo un culto hoy? también de esto, ¿no? Cuando quisieron defender Es una gran mentira. que la ¿Cuál es? licencia sea la INTI. No, ¿cuál es la diferencia que hay en la calidad educativa entre un conductor profesional y uno particular? Ninguna, los dos son pésimos. Okay. ¿Está? Entonces, vamos a los hechos, vamos al procedimiento, vamos a lo que se está haciendo. Hay que meterse un poquito más también, no solamente en qué tan buenos profesionales son a la hora de rendir el examen de manejo, que ya te vuelvo a decir que es igual. ¿Cómo está trabajando hoy un camionero argentino? ¿Cuántas horas está atrás del volante? ¿Cómo descansa? ¿Cómo come? ¿Por dónde circula? Da mucho miedo. Escuchar que hay conductores que van desde Buenos Aires a Tucumán de un solo saque, que están manejando 18, 20 horas seguidas, sin descansar. Y vos decís, pero ¿no se duermen? Sí, se duermen. ¿Y cómo hacen para no dormirse? Bueno, imagínate. Okay. ¿Está? Entonces, ¿nadie ve todo eso? Sí, se sabe. ¿Alguien procede en eso? No. Afectaría la economía. ¿Quién tiene prioridad de paso en una esquina? ¿El que viene por la derecha? Siempre. ¿En qué momento decís yo vengo adelante? Artículo 41 de la Ley de Tránsito
dice que en una encrucijada tiene prioridad de paso absoluta quien viene por la derecha y hay una serie de excepciones que debemos conocerlas todas de memoria y ordenadas, porque el último párrafo de ese artículo dice, en caso de darse 2 excepciones, tendrá prioridad de paso el que aparezca primero en este listado. Bien. Nosotros hacemos la prueba en los cursos de decir, tenemos 15 personas y le decimos, díganme 5 excepciones. No llegan. No llegan. Pero, por ejemplo, la primera excepción es cuando haya indicación en lo contrario. Un padre, un ceda del paso, un semáforo. ¿Está? El segundo ítem es, el tren tiene prioridad de paso sobre los vehículos automotores. La tercera es que tiene prioridad de paso un vehículo de una asistencia pública en cumplimiento de su misión, policía, bomberos, ambulancias. O sea, todo eso hay que conocerlo en forma ordenadita. Después, por ejemplo, las prioridades de paso en las rotondas. Eso es algo increíble, sí. Increíble. Tiene prioridad de paso, obviamente, quien circula por la rotonda y espera que ingresa, porque si lo hiciéramos al revés, trabaríamos la rotonda. Bueno, en muchos municipios, como vuelvo a reiterarte, la gente que está en tránsito en gran parte de esos municipios no es idónea, claro, han puesto ceda al paso adentro de la rotonda. Hemos visto, y hay todavía, rotondas con semáforo. Es cierto. O sea, hay que ser muy desconocedor de cómo funciona una rotonda para hacer eso. Sí, me cuidé para decirlo. Pero eso te da la pauta de que la autoridad de control, y como nos decían muchas veces, el director de tránsito en la mayor parte de los municipios es ni más ni menos que un puntero político que le tocó tránsito como le podría haber tocado cementerios o parques y jardines. Claro. Y no le interesa, no lo vive, no lo siente, no sabe. Entonces, tengo un problema, me chocaron 2 camiones acá, bueno, ponele un ceda al paso para que pase el camión. No, porque una norma básica de funcionamiento de una rotonda es que todas las ramas que llegan a la rotonda tienen que llegar con la misma velocidad. No hay una ley de prioridades de paso para ruta o para ciudad. Y si el camión no frenó, doble multa, por no haber bajado la velocidad y por no haber respetado la prioridad de paso. Ahora, ¿dónde está el control? Bien. ¿Quién está ahí para controlarlo? Llega una rotonda, sí, y del lado de enfrente de la rotonda está entrando un auto, pero entrando recién, todavía tiene que recorrerla toda. No, vos podés entrar perfectamente. Yo puedo entrar. Claro, ¿En vos qué podés momento entrar. Él pasa? No podés acercándose... interrumpir su paso. Ese es. ¿Está? Bien. Y aparte hay otra cuestión, esa es una de las cuestiones. El respeto del carril, la señalización para salir la rotonda, por dónde tenés que circular si vos vas a hacer... Ahí a salir por la tercera, claro. Entonces, ¿por dónde circular? ¿Cómo señalizarlo? Todo eso, en general, no se enseña. Entonces, ahí es donde está igualado para mal, claro, el conductor profesional y el conductor particular. Mira, nosotros muchas veces lo que hacemos es, gente, antes de empezar un curso, le decimos, te voy a hacer 5 preguntas sobre la ley de tránsito, y no preguntas rebuscadas, preguntas normales. Y le decimos, les juego lo que ustedes quieran, que la mayor parte saca 0 de 5. Y es así. O la mitad porque es cara o seca. ¿Está? O sea, ¿quién tiene prioridad de paso entre un vehículo que baja de un paso a nivel con una ambulancia que viene por su izquierda? Pero lo más importante, que me digas por qué. No que, porque te jugás a cara o seca y decís, el que baja del paso a nivel. No, el otro te dice, la ambulancia que está en cumplimiento de su misión. La respuesta correcta es, tiene prioridad la ambulancia en cumplimiento de su misión, por más que venga por la izquierda, porque son 2 excepciones, y en el listado aparece primero, la ambulancia está en el inciso C y el otro está en el inciso G1. Entonces, es el de la ambulancia porque está primero en el listado. Eso... ¿Y ese listado está bien hecho? ¿Es lógica ese orden? ¿Es lógico? Es lógico, ¿Es sí, razonable? Es lógico. Hay cosas que no son razonables. Por ejemplo, el último ítem de las excepciones dice que no tiene prioridad de paso un vehículo de tracción a sangre. ¿Vos creés que la persona que está empujando de un carrito va a conocer la prioridad de paso cuando nunca tuvo educación vial y no tiene una licencia para conducir? Entonces, por una cuestión de sentido común, frena y déjalo pasar. En la Argentina estamos llenos de muertos con razón. ¿Qué es eso? No, a mí me atropellaron, pero yo tenía razón porque la venía por la derecha. ¿Y qué es lo importante? ¿Tener razón o estar vivo? Claro. A un muchacho que anda en bicicleta o en moto, si vos venís... Otro mito, el vehículo de menor porte tiene prioridad de paso. No me digas, ¿en qué parte de la ley dice eso? La prioridad de paso es igual para todos, que las compañías de seguros y que muchos jueces se hayan lavado las manos para no desproteger el juez a la víctima, a la compañía de seguros para intentar no pagar en muchos casos.
no quiere decir que es lo que diga la ley. La prioridad de paso es para todo tipo de vehículos sin tener ningún detalle sobre el peso o la cantidad de ruedas del vehículo. Entonces, eso no se sabe. El ciclista o el motociclista dice, yo vengo por la derecha. Sí, pero si el del otro lado no respetó la prioridad de paso, te va a pegar. Y no te va a pegar en un guardabarro, te va a pegar en una pierna. Exacto. Entonces vos tenés razón, pero tenés una pierna rota o estás muerto. Entonces, estamos llenos de muertos con razón, porque en vez de enseñarnos a razonar con sentido común, nos inculcaron ese razonamiento de abogado que para darte la razón puede servir, para la vida no. 2 me quedan. La primera, en la autopista panamericana, ejemplo, 5 o 6 carriles, en el medio hay un rombo con una letra E Sí. pintada, cada X cantidad de kilómetros, no sé cada cuánto. ¿Qué quiere decir? Que si hay un accidente, una emergencia, lo que sea, los vehículos tienen que liberar ese carril para que puedan pasar bomberos, asistencia de la autopista, ambulancias. Entonces yo tengo que correrme y dejar liberado ese carril central para que se puedan mover. Funciona en muchos lugares del mundo, es increíble, parece, se abrieron las aguas. Me tocó verlo en Alemania, yo no entendí. En Alemania es un ejemplo clave. Se abre todo el mundo y dejan ese carril liberado. Acá hubo una anécdota contada por gente de la autopista que una mujer tiene un desperfecto con su vehículo y paró en ese carril, vinieron de atrás, le hicieron pelota y le preguntaron, señora, ¿por qué paró acá? Porque es el carril de emergencia. Y yo estaba en una emergencia, entonces paré en el carril de emergencia. O sea, eso te da la pauta del desconocimiento de la ley que tenemos. ¿Y qué hacemos? ¿La despintamos de la autopista o le enseñamos a la gente que cuando hay una obstaculización del tránsito, todos se tienen que abrir? Eso es lo que hay que hacer, enseñar. Pero también hay que hacer pedagogía en el lugar del hecho. Si yo veo un tipo que viene a 70 kilómetros por hora por el carril izquierdo cuando la máxima es 130, tiene que haber la autoridad de control, claro, una moto, que le diga, señor, para allá. Exacto. Y darle un buen sermón sobre para qué sirve el carril izquierdo. No es solamente la multa, hace pedagogía de todo eso. A nadie le gusta que lo avergüencen en público. Claro. Entonces, sácalo y explícale, hace pedagogía. Es que si no termina haciéndoselo un automovilista y de mala forma y terminan peleando. Exactamente. Entonces, ¿qué se incita con esto? El hacer justicia por mano propia. Claro. Por eso es la violencia que hay también en el tránsito, que la arrastramos del resto de la vida, manejamos como vivimos. No es que somos carmelitas descalzas en el resto de la vida y cuando nos subimos arriba de un vehículo nos transformamos. No, manejamos con la misma violencia que vivimos. Ahora, ¿hay ejemplos de modificaciones sociales siendo un caos el resto? Sí. De hecho, tengo algo escrito sobre el tema, de ejemplos sobre, por ejemplo, el hecho de levantar la caca de los perros. Ajá. ¿De dónde surgió? ¿El Estado te lo impuso? No, fue una cuestión que, esto es lo que corresponde, un buen contagio. El hecho de no fumar, ¿a vos se te ocurriría prender un cigarrillo en un restaurante? Y decir, mira, yo la voy de pesado y vení, sacame el cigarrillo. No, es una norma de convivencia. Esas normas, esos cambios sociales, cuando los empezás a estudiar, nacieron de la gente común y después lo apoyó la ley, nunca al revés. Okay. Si yo te digo, está prohibido fumar, lo más probable es que vayas a fumar. Ahora, cuando la gente dice, este tipo con ese pucho molesta a todo el mundo, yo quiero comer, señor, ¿le molesta que coma mientras me trago su humo? Entonces, ocurre y después pone el cartelito que dice prohibido fumar. Exactamente. Entonces, esos cambios sociales se pueden dar aún en una sociedad caótica. ¿Qué tiene que haber? Disparadores. Antanas Mocus en Bogotá hizo eso. Disparadores, gente inteligente que conozca de sociología, de pedagogía, de seguridad vial, de la industria automovilística. Entonces, ¿cómo lo logro? En un equipo de gente idónea. ¿Están esos equipos de gente idónea formados a nivel nacional, provincial y municipal? No, salvo honrosas excepciones que pueden trabajar muy bien, pero en general no. La última, se nos termina el tiempo, pero quiero mencionarlo. Son mis amigos, o casi, no sé si ya no son amigos, me parece. Los ciclistas. Sí. ¿Son los dueños de la calle? No, más allá del riesgo que ellos están asumiendo porque es su cuerpo el que se termina lesionando, ¿no? No claro. Tienen un guardabarro, un techo para golpe. No paran los semáforos. Sí. Cuando quieren van por la vereda, cuando quieren por la calle. Partamos... ¿Qué se hace con los ciclistas? Siendo completamente asépticos con esto. El ciclista
¿está compartiendo el mismo entorno vial, que así se llama, con un camión, con una camioneta, con un auto, con una moto? Sí. ¿La persona que conduce esa bicicleta tiene un vehículo identificable? No. ¿La persona que... ¿Te referís que no tiene matrícula? No. ¿La persona que maneja la bicicleta tiene una licencia de conducir? No. Sin embargo, cuando vamos a la ley de tránsito, hay un montón de especificaciones para todo tipo de vehículo y en algunos artículos hay adicionales de exigencias para la bicicleta. Por ejemplo, el tema de los espejos, del casco, de los pedales, de los reflectantes y tantas otras cosas. Entonces, ¿lo conoce? No, si nunca tuvo educación vial. Entonces, no lo conoce y muchas veces no aplica el sentido común, pero siente una enorme impunidad de no ser identificable. ¿Qué pasa si como antaño en la época de mi abuelo las bicicletas tenían patente y fuese identificable y te pudieran multar? Tal vez sería otro el cantar. También tendríamos que poner controles para las bicicletas, hoy no lo tenemos ni para los autos. Entonces, hay una sensación de omnipotencia que a mí no me va a pasar. Impunidad también. Mezclada con la impunidad. Entonces, esos dos sentimientos, la omnipotencia de a mí no me va a pasar nada, con la impunidad de saber que si lo hago, la pena va a ser inexistente hasta que la pagás con el pellejo. Es que ese, claro. Y después estuvo muy exacerbado por youtubers, mediáticos, que andan en las redes sociales declamando cosas que quieren enseñar seguridad vial y son una máquina de cometer errores en el tránsito y que mucha gente se los festeja. ¿Está? Entonces, hay que hacer controles, o sea, hay que hacer mucha pedagogía para que el automovilista, el motociclista, respete al ciclista. El ciclista, la bicicleta es un vehículo más en el tránsito, es muy valorado por todo lo que sea movilidad sustentable. Totalmente. España, por ejemplo, un gran ejemplo, hizo un culto de la movilidad sustentable. ¡Oh, sorpresa! Les empezó a subir la siniestralidad. ¿Por qué? Claro, porque el ciclista no tenía educación vial, claro, o tenía lo básico. Hay más bicicletas, es más el problema. Exactamente. Entonces, ¿qué hicieron? A partir del 1 de enero del 2024, la materia seguridad vial es curricular, no es más transversal. ¿Por qué? Porque dice, yo no voy a resignar la movilidad sustentable, te aplaudo, entonces educa. De forma tal de que la persona que no tiene una licencia de conducir sea consciente de cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Entonces vas a mejorar el sistema, pero no tomando a la gente por tonta, sino educándola. O sea, siempre decimos lo mismo, el problema no es el vehículo, sino el tonto que lo maneja. La moto de por sí es un vehículo inestable, o sea, tiene más tendencia a tener un accidente, pero si encima la manejas mal, con la bicicleta pasa algo parecido. Fabián, muchas gracias. Vamos a hacer un decálogo del buen conductor del vehículo que sea y otro día vamos a seguir hablando de este tema. Muchísimas gracias por la invitación y siempre a disposición. Y un día, algo te marca, aunque todavía no sepas por qué. Y un día estás dando el primer paso hacia eso que querés. Y un día entendés que la montaña empieza mucho antes de subirla. Y un día tu sueño es más grande que cualquier desafío. Y un día ya nada te detiene, hasta llegar a la cima de tus sueños. Y un día, Hyundai. Es hoy, gente. Podemos quedar en la historia. Sigamos hombro con hombro, trabajando en equipo, bancando al de al lado. Salgamos a dar hasta lo que no tenemos. Y cuando caiga la noche, tenemos que sentir que lo dejamos todo. ¡Vamos que soy! Pasé mucho tiempo en el espacio. Extrañé muchas cosas de la Tierra. Las personas, la comida. Pero es irónico. Porque lo que más extrañé allá arriba fue el espacio. Nuevo Taos, espacio y tecnología en tu camino. Descubrí la nueva Chevrolet Captiva híbrida enchufable, con techo solar panorámico, nueva central multimedia de 15,6 pulgadas y más de 1000 kilómetros de autonomía.
Nueva Chevrolet Captiva híbrida enchufable. Espacio para que la vida suceda. Vamos a entrar a la planta de Toyota, aquí en Zárate, línea completa de ensamblado y producción de las Hilux y SW4. Nos prometieron ir por abajo, no por la pasarela, lo que es una novedad. Vamos a disfrutarla y a mostrárselas. Estas son las matrices con las que se hace la prensa, la chapa, digamos, el estampado de las partes de carrocería. Hay dos líneas de prensa aquí en Toyota. Así funciona una prensa, mira. Los rollizos de chapa, esos que se ven en los camiones que circulan por las rutas, son cortados en chapas individuales en un proveedor externo. Una vez que ese proveedor corta las chapas vienen acá, entran a esta línea y se estampan con la forma que tiene que tener cada parte que se produce aquí. Entra una chapa plana, la deposita en la matriz, masa la matriz, la estampa y un robot la saca ya con la forma. Una vez estampadas, cada parte, tanto en una línea como en la otra, son tomadas por dos operarios que toman la pieza, la colocan en los palets se arman y se van para aquella zona donde se almacenan. No todas las fábricas de autos en Argentina tienen prensa, solamente algunas. Toyota es una de esas. Estampan la chapa completa, no se arma un auto con chapas estampadas en otra parte, sino que se arman estampadas directamente en la propia planta. Estas son las 4 horas de stock de partes de carrocería estampadas que guardan en Toyota para poder mantener el flujo constante de partes para la línea de soldadura. Miren la cantidad de paneles que hay, es impresionante. Aproximadamente el 75% de las soldaduras son automatizadas, el 25% restante es hecha por personas. Ahí viene el piso por un lado y los paneles por otro, y eso genera que se suelden y queden las tres partes unidas para ir a la parte principal donde se hacen los puntos de soldadura que forman el vehículo. Esta planta trabaja las 24 horas. Es la única argentina que tiene 3 turnos de producción, por lo tanto se trabaja de lunes a viernes sin parar y durante sábado y domingo se hace el mantenimiento. Formar a una persona para el mantenimiento de la planta, nos acaban de decir, lleva 5 años de formación y es clave para que siga todo el tiempo funcionando la fábrica en estos 3 turnos que permiten fabricar un vehículo o que salga un vehículo cada 89 segundos por la línea de producción. Realmente un ecosistema industrial asombroso. Un minuto de parada cuesta $1.500. Por esa razón, parte de la competitividad, aquello que nos decía Gustavo Salinas cuando vino a un auto, es no parar, ganar cada segundo. Esto es parte del cambio de turno. Estos son los lockers de los empleados. Están acá arriba, ¿por qué? Porque estas pasarelas tuvieron que hacerse de modo tal que los que entran en el turno no se choquen con los que salen. Entonces, no se pierde más de 5 minutos en el cambio de turno. Repetimos que son 3 cambios de turno por día y esta es la forma de hacerlo eficientemente. Tiene unos 3.000 puntos de soldadura. Estos 3.000 puntos de soldadura, nosotros calculamos qué parte es automatizada, es hecho con manual y con robot. Hoy tenemos aproximadamente un 78% que se hace con robot. El resto es manual y comunal. Cuando comenzó este vehículo, el 36% se hacía automático y el otro 64% se hacía al revés. Todos estos se ha ido en los últimos 10 años automatizando para llegar a lo que son. Acá están las camionetas ya soldadas, armado el piso con los laterales y techo. Acá a la izquierda se hace la caja por separado. Vienen las cabinas por allá
y acá vienen los laterales de la caja. Primero los laterales, después viene el piso. Allá van las cabinas sin las puertas y acá están yendo las puertas. Ahí se le pone el capó y acá vienen las puertas para que al final de la punta lleguen las puertas, que como verán es un traslado automatizado, una GB, para que llegue justo a tiempo y acá se descargan las puertas y se colocan en la línea de fuego. Ahí va una cabina completa yendo por este carril lateral y las cajas que salen de la línea complementaria para que se hermanen ambas partes y produzcan la camioneta completa antes de ir a pintura. Miren esto, ahí viene la caja, se está preparando para la próxima camioneta, que es esta que está acá. Cuando esta camioneta avance, esa caja va a ir a esa camioneta. Ahora nos van a poner el mameluco, nos van a disfrazar para entrar a la cabina de pintura. Nunca ningún medio de prensa entró a la cabina de pintura de Toyota hasta esta visita que estamos haciendo a algunos medios nacionales. Yo me siento un Teletubby, no sé ustedes cómo me ven. Vamos a ver. Tiran aire para sacar todo tipo de partículas que podamos ingresar nosotros a la cabina de pintura. La cabina está dividida en dos secciones. La primera donde se aplica el color base, que es el color que uno termina viendo, y la segunda es se aplica un clear, que es como un barniz transparente que lo que hace es dar el brillo. Ahora bien, eso a grandes rasgos. Después hay ciertos colores que se pintan en la segunda base, en la segunda estación y no en la primera, como los blancos. En fin, hay algunas variantes, no es todo tan lineal. Y a su vez cada mitad está dividida en dos secciones. Una automática, que es donde estaba el robot, y previo a la automática una manual, donde tenemos operarios que pintan sobre todo lo que es parte interior, abren las puertas, pintan el interior, cierran y después el robot tinta exterior. Bien. Los robots los usamos para exterior exclusivamente. Sí tenemos una mejora que hicimos nosotros, un robot que termina de pintar y cierra el portón trasero de la pick-up, pero bueno. ¿Y se ahorran tiempo con eso también? No ahorramos un tiempo, porque si no tenía que haber una persona que vaya a sala de editación. Entonces, sí, con todo suministro de aire autónomo y todo para evitar estar en contacto con el aire de la cabina. ¿Estas personas tienen una rotación distinta? Sí, ellos tienen un régimen 90-30. O sea, están 90 minutos dentro de cabina, 30 minutos fuera, y para eso tenemos un sistema de relevos. Bueno, esta es la estación automática 2 que nosotros llamamos, que es si acá se pinta en la mayoría de los colores el clear y si no en algunos el blanco, ¿no? En esto es muy crítico todo lo que ven. Esta parte de los robots, una fibra que queda. Si desprende fibra, no. Van a ver, ese robot que está pintando ahí tiene como una B corta negra ahí al costadito. Esa va a ser la que va a cerrar. ¿La que cierra el portón? Ahí cierra. Ahí va. Ese desarrollo nuestro. Esta viene de pintura. Ahí miren, se enciende la luz para verla. Allá adentro está yendo la que va a inspección. Entonces la camioneta viene de pintura, con todas las que salen de la cabina que vimos recién, pasan por este pasillo lateral y entran al túnel de luz, donde se hace la inspección de la calidad de la pintura. En el túnel de luz, el control de calidad personal, humano, después de pasar por un lugar donde hay unas cámaras de alta tecnología recientemente incorporadas que no se pueden mostrar, que hacen una primera revisión en eso. La camioneta sale de la cabina de pintura que está acá abajo, entra en este pasillo lateral nuevamente, ahí se va a girar 180 grados y va a entrar en el corredor que lleva las unidades a la línea de ensamble. No sé si escucharon recién, había música, ahora justo se apagó. Pero suena una música en un momento y eso significa que un supervisor está llamando a su jefe de área por un inconveniente puntual en su sector. Ahí están los chasis, con los motores y las transmisiones colocadas, e incluso con la entrada de combustible al tanque. Ahí van los motores,
se juntan con los chasis y las cajas y se juntan con el eje trasero y con el chasis y se arma toda la parte baja mecánica de la unidad. Bueno, y acá estamos en el lugar clave de la fábrica. Este es el matrimonio entre chasis y cabina. Como verán, no está la caja. La caja viene por ahí arriba y se va a juntar con esta cabina y este chasis que tiene ya la mecánica incorporada para formar parte de una camioneta como aquella de adelante que ya tiene la caja. Fíjense cómo los operarios trabajan todos de pie con el lugar donde tiene que aplicar su acción en una posición cómoda. Esto se llama ergonomía. Toyota trabaja especialmente la ergonomía para mejorar la calidad del trabajo de las personas. Ya avanzó la camioneta blanca, ahora va a avanzar esta y la caja de esta camioneta va por allá arriba. Ahí va, frena la caja arriba, va por abajo la carrocería ya con el chasis y acá llega otro chasis y otra carrocería. Esta es una SW4 que empieza a bajar ahora sobre este chasis. Allá atrás vemos como la que fue sin caja va a recibir ahora la caja también. Al mismo tiempo se están armando una carrocería sobre un chasis y allá una caja sobre un chasis con cabina ya colocada. Y acá salen colocadas las pick-up, las carrocerías con toda la camioneta colocada en la parte mecánica, toda la parte baja, el motor, las suspensiones, los largueros, etc. Falta todo el interior, o parte del interior. Este es el puro just-in-time de Toyota. Ahí llegan los camiones que descargan mercadería y este debería ser el lugar donde hay stock de mercadería descargada, pero no hay. Todo lo que llega automáticamente se carga y se lleva directamente a la línea de producción. Por ejemplo, este carro ya tiene cargados los asientos que llegaron de un camión hace 10 minutos. No se queda la mercadería, sino que circula directamente. Los camiones no hacen un proceso doble de descargar, ingresar después la mercadería a la zona de stock, que sería esta, y de ahí a las líneas, sino que directamente se descargan y se llevan al lugar donde tiene que estar cada pieza. Según de qué parte se trate, va a ensamble o va a armado final. Acá ya están los asientos colocados y se finaliza todo el ensamblado de la parte baja de los vehículos. Última parte de la línea, colocación de la electrónica y chequeo del funcionamiento electrónico del vehículo, incluida la pantalla, prenden las luces, prueban todos los sistemas del vehículo y luego de esto se va a poner en marcha. Ahí está. Ahí arrancó. Y se va. De acá se va al chequeo completo de calidad, que ahora lo vamos a ver. Ahí se deja el vehículo una vez que salió de la línea, ya en marcha, y se va a ir para el control de calidad final, que está en dos áreas. Ahí la mecánica y ahí la estética y determinaciones. Una visita increíble a la planta de Zárate de Toyota. Pudimos ver desde que la chapa es lisa y toma forma de la carrocería hasta cómo sale el vehículo por la línea de producción, de ensamble y de control de calidad. Y por acá salen los vehículos una vez verificados para irse directamente a su destino, ya sea barco, producción nacional, etc. Y así llegamos al final, amigos. Visita a la planta de Toyota en Zárate, una excelente experiencia que queríamos compartir con ustedes en P1 Autos. Bueno, esperemos que les haya gustado el programa de hoy, distinto porque fuimos a una fábrica, porque hablamos de seguridad vial, de técnica de conducción, de conocimiento de la ley de tránsito. Por eso nos vinimos hasta la Panamericana, porque aquí se ven muchísimas de esas faltas, como dijimos en el comienzo y como hablamos con Fabián Pons a lo largo de este programa. Seguramente nos quedaron muchos casos, muchas posibles infracciones o situaciones complicadas del tránsito que no pudimos comentarle, preguntarle, indagar. Podemos hacer un decálogo
Seguramente que sí, y esperamos sus mensajes porque si ustedes tienen consultas para hacer o inquietudes para plantear, podemos hacer un segundo programa con Fabián en algún tiempo y seguir profundizando en esto tan importante que es saber cómo manejar. Ser solidario con el otro, pensar en el otro, no solamente manejar bien, sino conducir bien. Y la fábrica de Toyota es simplemente el ejemplo de cómo la industria automotriz argentina es capaz de producir 183.400 unidades y exportar a 22 países. La clave es que sean pickups. Argentina tiene un ecosistema basado pura y exclusivamente en vehículos utilitarios. La prueba de ello la tiene la fábrica de Palomar de Stellantis, que produce el 208 y el 2008, dos modelos de Peugeot que no son utilitarios, son un hatchback y un SUV, y está en este momento parando la producción por sobrestock, porque falta la demanda de Brasil, que está importando autos desde Europa y desde China a granel y compitiendo naturalmente contra los productos argentinos que no son competitivos por la carga impositiva que todos sabemos que tienen, y además porque no fabrican pickups, que es el vehículo más exportable de la industria automotriz argentina. Suscríbanse al canal, dejen mensajes, coméntenos qué les parece. Los esperamos la semana que viene con un programón, porque la semana que viene vamos a hablar otra vez de importados, pero con un importador, uno de los más exitosos de Argentina y que tiene uno de los modelos mejor posicionados entre precio, prestaciones y calidad. Estamos hablando de Hyundai. Los espero la semana que viene.